Bueno, pues en este caso voy a explicar un par de efectos. En este caso el primero de ellos es el efecto RBPF. Según la descripción que encontramos aquí directamente, indica que es pues básicamente un filtro con resonancia con un supuesto incremento en el volumen alrededor de la frecuencia pues seleccionada. Y esto se supone que produce un efecto de silbido interesante, especialmente cuando se usan valores pues grandes para la entrada de la resonancia. Y en este caso los parámetros que tenemos aquí, que son los más importantes, son centrar y el como tal de resonancia. Ahora bien, centrar pues básicamente es centrar el filtro como una nota MIDI. Aquí nos menciona que el default es 100 y que este valor tiene que ser mayor o igual a 0 y se puede cambiar mientras pues se está ejecutando. Después tenemos el parámetro de resonancia y pues básicamente es el filtro de la resonancia y es un valor que tiene que estar entre 0 y 1 y también indica que unas grandes cantidades de resonancia pueden crear un efecto de silbido alrededor de la frecuencia y pues como tal valores más pequeños generan menos resonancia. El default es 0.5 y este valor tiene que ser 0 o mayor pero menor que 1 y también se puede cambiar mientras se toca. En fin, este suena así. Y en este caso, no sé si es por mi computadora, pero suena de hecho bastante más leve que el original, aunque aquí diga que tiene un incremento de volumen. Entonces, bueno, el siguiente efecto es el de grabar, pero ese me lo voy a saltar hasta el final porque tuve un inconveniente. Entonces voy a ir directamente al de reverb, que bueno, muchos ya conoceremos este efecto. En este caso el manual nos indica que pues bueno, hace que una señal que esté siendo pues emitida suene más espaciosa o distante, como si se estuviera tocando en una cueva o en un cuarto grande. Esta señal también puede ser apagada o muteada por medio de reducir la amplitud de frecuencias más altas, y en este caso pues los parámetros que tenemos para jugar son room o habitación y el dump, que pues básicamente hace referencia al muteo. En este caso room es pues el tamaño del cuarto, un valor que tiene que ser entre 0 y 1 como máximo. El default es 0.6 y bueno, tenemos aquí el siguiente parámetro, que es el muteo, que es un muteo a frecuencias altas, mismo que tiene que estar entre 0 y 1 como máximo. Igual default está en 0.5. entonces si nosotros jugamos aquí con estos valores, sería incrementar pues el tamaño del cuarto. Yo lo pondré como pues sí, como 1 para tener la habitación más grande, por así decirlo. Y después el bloqueo de las frecuencias altas pues lo tendré pues tal vez 0.9 para escucharlo pues como un ruido sordo. Y pues esto suena así. Y bueno, claramente podemos apreciar que aún sigue sonando el efecto de reverb. Me muevo al siguiente efecto, que en este caso es uno llamado RHPF.
El manual nos indica que pues nuevamente va a ser un filtro. En este caso consiste en mutear las partes de las señales, las partes de la señal que son más bajas que el punto de corte. En este caso lo que va a hacer es pues mutear el sonido del bajo básicamente y mantener las frecuencias altas. Entonces va a ser pues un recorte de frecuencias bajas básicamente. Y la parte resonante de este filtro se supone que va a enfatizar precisamente las resonancias de las frecuencias más agudas. Y bueno, en este caso tenemos para jugar los parámetros del corte y la resonancia. Y si nos vamos a esta parte podemos ver que las indicaciones con respecto al primer parámetro indica que la nota MIDI representando las frecuencias más altas permitidas para estar presentes en el sonido. Eso significa lo que va a sonar. Y aquí nos muestra una breve explicación de que un valor bajo como 30 puede ser un sonido pues redondo aunque hueco, y un valor alto como 100 hace un sonido así como no sé cómo describir esto, como un... Sí, no tengo palabras para describirlo, entonces creo que lo mejor será escucharlo. Y bueno, después la resonancia que tenemos aquí, que básicamente, bueno, un valor que tiene que estar entre 0 y 1. Y nuevamente, como esto ya había sido escrito, que un valor alto puede crear un efecto de silbido. Así que bueno, vamos a jugar con estos valores. Primero con el cutoff. Dejémoslo en 75 a ver qué ocurre. Y después una resonancia de 9 para escuchar claramente. Entonces bueno, allá va. Claro. Esto puede crear sonidos como de zumbido y pues, no sé, crujientes por así decirlo. Pues en este caso sí, al menos respecto a mi oído, sí pude notar que sí filtró o que sí cortó frecuencias, porque el segundo sonido que estuvo procesado sí se escuchó pues más agudo, por decirlo de una manera simple. Entonces bueno, básicamente este efecto es un filtro que corta las frecuencias bajas. El siguiente efecto es uno llamado Ring Mode. Entonces bueno, este consiste en, bueno, la descripción que tenemos aquí es que Ring Mode es un efecto clásico que es pues usado frecuentemente en soundtracks para recordar robots o alienígenas, ya que suena hueco o metálico. Entonces esto va a consistir en tomar una señal y modular su amplitud usando la señal que está dentro del bloque de efecto, y esto producirá una amplia variedad de sonidos. Y bueno, la mejor manera de apreciarlos experimentando, como es aquí. Así que bueno, tenemos unos parámetros para jugar, que en este caso sería frecuencia y mod amp. Frecuencia es básicamente pues la nota que lleva la señal. Entonces bueno, en este caso el default está en 30 y tiene que ser más grande que 0. Entonces vamos a modificar esto poniendo, no lo dejaré en 75, no lo dejaré en 50. Después el siguiente valor es mod amp, que es la amplitud de la modulación. En este caso el default es zoom 1 y tiene que ser pues 0 o más grande. Dejémoslo como
1, a ver qué sucede. Pues en este caso a mí me suena más metálico que hueco. Y veamos qué sucede si pongo 2. Supongo que va a ser más amplio. Ajá, claro, comienza a sonar más hueco. ¿Qué pasa si pongo 4? Sí, suena como a ruiditos alienígenas. Veamos qué pasa si modifico la frecuencia 75. Claro, claro, sí, muy diferente. Bueno, mis palabras, pues sí, creo que yo podría decir que es un sonido bastante metálico, caótico, incluso tal vez para ambientar ciudades podría ser. Paso al siguiente efecto, que tampoco tiene un nombre muy característico. Este es el RLPF, que bueno, va a ser lo opuesto al que vimos con RHPF, y básicamente ese es otro filtro que, pues contrariamente como mencioné hace un rato, va a mutear las partes de la señal pues que son agudas, y va a mantener las partes bajas. Entonces básicamente es un filtro de agudos, y pues bueno, los parámetros que tenemos son el cutoff y la resonancia. Normalmente indica que el cutoff es pues una nota MIDI representando las frecuencias más altas permitidas que estarán presentes en el sonido. Entonces, bueno, si modifico aquí el cutoff y pongo 75, ya que yo estoy haciendo un acorde, pues será interesante ver qué ocurre con estas dos notas que pues en teoría son más altas. Entonces, a ver qué pasa si aquí pongo por ejemplo 85 mejor. Y el siguiente parámetro de resonancia nuevamente tiene que estar entre 0 y 1. Pongamos 1. Claro, el máximo es 1. Sí, claramente se puede escuchar que recorta las frecuencias más agudas. Sí, claro, y esta es básicamente la frecuencia más alta permitida dentro del sonido, y pues el recorte básicamente ocurre de aquí hacia arriba. Nuestro siguiente efecto es uno llamado Slicer, que es uno muy... Este sí es... pues tiene un nombre más bonito, es más característico. Entonces, bueno, vayamos al Slicer. Y este es interesante porque básicamente modula la amplitud de la señal que pues entra con la duración de fase. Lo que pasa es que pues genera un pulso, un efecto de pulso, pues la señal suena como que entra y se va, entra y se va. Entonces es como un kill switch en la guitarra, que tienes una señal y cada vez que lo oprimes pues la señal se va. Así que bueno, vamos a experimentar con este efecto. Tenemos aquí, vaya, bastantes cosas para modificar. Veamos qué pasa. Si lo dejamos normal. Claro, aquí puede notarse muy claramente el efecto a simple escucha.
Y bueno, ya se me acabó el tiempo, entonces pues básicamente eso es lo que genera este efecto. Y pues aquí tenemos pues varios parámetros con los que podemos jugar. Entonces la fase básicamente es la duración en bits, que representa los cortes, si es más largo o si es más corto. Entonces, para ejemplificar esto, voy a hacer aquí una demostración rápida. Esto hará que suenen los cortes más amplios, más largos. Claro, en comparación con el anterior, que pues sonaba muchísimo más rápido, que es este. Bueno, el siguiente es amplitud mínima, que básicamente pues eso, ¿no? La amplitud mínima del efecto. Su contraparte, amplitud máxima, que es la amplitud más grande del efecto. La profundidad del pulso, en este caso es la profundidad del pulso, de la onda del pulso. Es un valor que tiene que estar entre 0 y 1, y aquí nos indica las diferencias, ya que una profundidad de 0.5 producirá una onda cuadrada, y los diferentes valores pues cambiarán el timbre del sonido. Entonces, bueno, una demostración breve sería lo siguiente. Nuevamente aquí tenemos 0.5, que es el ejemplo. Que es el de default. ¿Qué pasa si ponemos 0.75? Pues no suena muy diferente, la verdad. ¿Qué pasa si pongo 0.30? Bueno, ahí va a sonar un poco más diferente. Después tenemos el desfase de la fase, por lo que entiendo. Y nuevamente tiene que ser un valor entre 0 y 1, solo que aquí hay un pequeño disclaimer, que es que este valor no puede ser cambiado una vez que se define. Después tenemos la onda, y es el control de la forma de la onda usada para modular la amplitud. 0 es igual a sierra, 1 es igual a pulso, 2 es igual a tri, que no sé qué significa, y 3 es igual a sine, supongo que es seno, pero tampoco estoy muy seguro de ello. Sí, lo demás creo que ya es bastante más complejo. Sería interesante checar esto, pero ya no tengo tiempo. Y el último efecto, entre comillas por así decirlo, es el de recorder o grabadora, pero es aquí justamente donde tengo el problema, porque cuando yo selecciono esto en el manual básico, lo único que dice es grabadora, y ya. Y la otra indicación que hice es el buffer, y dice el buffer para grabar en debe ser un objeto de buffer, un nombre de buffer o una lista de buffer, o tamaño, y tiene que ser identificado como un número, pero realmente no logro que esto funcione. Es decir, realmente no, es el único efecto que no entiendo. Entonces, bueno, ahí tenemos una pequeña falla, y básicamente esos serían todos los efectos.